Muy buenas, bienvenidos a todos a una jornada más del Festival Sui Generis Madrid. Ya sabéis que todavía nos queda más carrete hasta el domingo, que terminaremos en la Biblioteca Eugenio Trías, pero un año más, bueno, pues gracias a la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, al apoyo del Ministerio de Cultura y al apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, pues un año más estamos aquí en la Biblioteca Joaquín Leguina, que es un placer, y además hablando de un ser tan maravilloso como es el vampiro y que tanto nos apasiona, como muestra es esta sala, ¿no? Y tenemos con nosotros al doctor y catedrático Antonio Ballesteros, que nos va a hablar justamente, aparte al hilo de esa maravillosa antología, pues nos va a hablar de este ser de ultratumba que se arrastra desde la Edad Media. Así que muchísimas gracias, Antonio, es un placer como siempre tenerte aquí y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, es un enorme placer estar aquí esta tarde, no conocía el lugar, es un poco catacumba, es prácticamente ideal para hablar de vampiros. Agradezco mucho a Sui Generis y a la Semana Gótica, siempre a David, a Marjorie, que tengan siempre el detalle de invitarme a actos y conferencias y eventos, y encantado también de formar parte de la familia, de alguna forma. Y bueno, pues voy a hablar del vampiro en la literatura en lengua inglesa desde la Edad Media hasta el siglo XX, titulado Antes del desencantamiento. Luego veréis por qué digo esto, ¿no? Incrustado profundamente en nuestros sueños y fantasías, el vampiro es uno de los grandes mitos de la humanidad, ¿no? El vampiro se vincula con los ritos de la sangre, el líquido vital, y con el mar del que toda vida salió. La capacidad proteica del vampiro ha dado lugar a múltiples metamorfosis y transformaciones dentro del ámbito de la cultura popular, lugar en el que más a sus anchas parece encontrarse, y desde donde prolifera, traspasando los umbrales de otras esferas, de otras puertas y otras dimensiones dentro de lo humano y más allá. Como bien señaló Nina Auerbach, una profesora americana, los vampiros de cada época nos representan de manera fidedigna, adaptándose en perfecta simbiosis a la ideología dominante, a la resistencia a la misma y al inconsciente colectivo. El vampiro es el doble de la sociedad de la que emana y a la que vampiriza, ya sea de manera implícita o explícita. Como todos los grandes mitos, conecta con la esencia del humano y con sus pulsiones y deseos, transformándose sobre todo en emblema de inmortalidad, de una vida eterna anclada en lo oscuro, en la sombra que generalmente no posee o no proyecta, o que posee a medias. Mi intención en esta charla es la de trazar de manera resumida y fragmentaria la trayectoria de la figura vampírica en el ámbito literario, cinematográfico, porque también es un arte que va en paralelo o muchas veces en unión a lo literario, y a lo cultural, ¿no?, en el que más ha proliferado, que no es otro que es el de los países de lengua inglesa y muy especialmente Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. Me voy a centrar fundamentalmente en esa tradición vampírica de la que surgen los hitos fundamentales dentro del vampirismo cultural, ¿no? Será solo una muestra de la riqueza conceptual del vampiro a lo largo del tiempo, desde la Edad Media hasta el contexto finisecular y milenarista del siglo XX, observando los principales hitos de su sinuoso y complejo devenir en las páginas literarias y en las pantallas cinematográficas y televisivas previas al medio más vampírico de todos, que no es otro que Internet. Es el gran vampiro de nuestra época. Bueno, y las criptomonedas también, claro. No hay lugar en el mundo cuyo folclore no atestigue la presencia ausente del vampiro. Es verdad, no encontraréis ningún lugar sobre la faz de la tierra que no documente, desde el punto de vista del folclore, la presencia ausente del vampiro. Hay vampiros en todas las tradiciones, en todos los lugares, en la Grecia clásica, en Persia. Hay un libro de un reverendo del Montague Summers, que en 1928 escribió un libro titulado The Vampire, His Kith and Kin,
difícil de traducir, es el vampiro, digamos que su linaje y su familia, ¿no? Su abolengo, ¿no? Y ahí pues traza toda una trayectoria del vampiro en todos los lugares del mundo. Es una obra casi ahí enciclopédica, muy interesante, que no existe traducción al castellano, pero sí que hay algunas reediciones antes era prácticamente inencontrable. Es un libro, bueno, curioso, interesante, muchas cosas son un tanto inciertas, cuando no hay algo se lo inventa, pero en todo caso es un libro que merece la pena leer. Ya digo que no hay un lugar en el mundo que no atestigue esa presencia del vampiro, incardinándolo desde sus orígenes con la alteridad, con la otredad de su figura. El vampiro es casi siempre otro, other, alter, es siempre un ser, digamos, que pertenece a ese otro lado del umbral, ¿no? Se sitúan muchas veces en los umbrales, ¿no? Tanto en el folclore como en la literatura, ¿no? Hay que muchas veces invitarlo a pasar. En muchas tradiciones, si no se le invita, el vampiro no entra. Esto pasa, por ejemplo, en Drácula, ¿no? Metáfora de diferentes aspectos de la realidad, se entronca desde el principio con los ritos mortuorios y con la enfermedad o la epidemia de cada tiempo, ¿no? Sobre todo, muchos vampiros de la peste, ¿no? La peste negra, la época medieval, pero también luego, pues por ejemplo, en época de Bram Stoker, está relacionado intrínsecamente con la sífilis. En los años 90 se entroncó mucho con la literatura del SIDA, ¿no? Muchas metáforas vampíricas, y ha habido ya, y empieza a haber, algunas relaciones entre el vampirismo y el COVID-19. Es decir, todas las epidemias, la enfermedad, siempre está vinculada con lo vampírico, ¿no? Siempre se piensa que es algo que eso nos quita la energía, nos quita la sangre, etcétera, ¿no? Que este cuadro de Bruegel lo representa perfectamente en el contexto medieval. Luego, por otra parte, ¿no? A lo largo de la historia han existido seres a los que se ha identificado con vampiros por su comportamiento, ¿no? En extremo cruel y violento, ¿no? Es el caso de Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, o Elizabeth Bathory, ¿no? La condesa sangrienta que se bañaba en la sangre de doncellas y diezmó la población de la zona de Hungría donde vivía, algo verdaderamente terrible, ¿no? La pertenencia de estos personajes, ¿no? A las capas altas de la sociedad ha dado lugar a su identificación con la tiranía de la aristocracia, ¿no? Muchas veces, con la tiranía feudal, ¿no? Un aspecto visible en Drácula y otras narraciones vampíricas, como luego desarrollaré, ¿no? Bien, los vampiros medievales, que en este sentido tengo que decir que mi compañero Eugenio Olivares se ha ocupado en buscar relatos vampíricos medievales que no estaban traducidos al castellano. De hecho, los ha tenido que traducir del latín porque tampoco estaban traducidos muchos de ellos al inglés, ¿no? Y estos vampiros medievales, ¿no? En la literatura inglesa, más que vampiros son lo que se llama revinientes, aquellos entes que salen de la tumba, ¿no? Para reclamar algo, ¿no? Porque están sujetos a una maldición, porque siempre hay un trasfondo religioso normalmente en la Edad Media, ¿no? Y esto es lo que ocurre con estos vampiros que rara vez o muy rara vez chupan sangre, ¿no? Y surgen de sus tumbas para aterrorizar a las comunidades rurales en las que actúan, presuntamente, ¿no? Es el caso de los descritos por Geoffrey of Burton, El diablo de Drácula, del siglo XI, William of Newburgh, Historia de los asuntos ingleses del siglo XII, y también Walter Map, de las bagatelas de los cortesanos, estos dos últimos, ambos del siglo XII, ¿no? Los autores de estas crónicas son fundamentalmente clérigos, ¿no? Ahí podéis ver esa ilustración representa a Walter Map. Eran fundamentalmente clérigos que recogen el acervo vampírico popular, ¿no? Y lo mismo sucedería, paradójicamente, en el entorno dieciochesco, ¿no? El llamado siglo de las luces es precisamente el punto de partida de una reacción absoluta contra el enciclopedismo, contra
todo este encorsetamiento cultural, todo este encorsetamiento ideológico que tiene lugar en la época neoclásica, ¿no? Donde predomina fundamentalmente la razón. Y es siempre en estas épocas, tecnológicas, en cierto modo, como luego sucede en la época victoriana, cuando más proliferan o cuando más surgen los monstruos. Esto siempre sucede a lo largo de la historia, ¿no? Y es justo en este siglo XVIII, en este contexto, donde aparece lo que se conoció, el fenómeno conocido como las epidemias vampíricas. De pronto en el Oriente Europeo empezó a haber por lo que fuere, una proliferación enorme de casos relacionados con lo vampírico. Es decir, personajes como Arnold Paole en Serbia y otros tantos por toda esa geografía del Oriente Europeo, que de alguna manera pues eran como una especie de aldabonazo contra esa razón, contra el enciclopedismo dieciochesco. Dentro de ese enciclopedismo, el padre agustino Augustin Calmet escribió un tratado sobre las apariciones, tiene un título larguísimo que podéis ver ahí, Traité sur les apparitions des esprits, etcétera, etcétera, ¿no? Del año 1751, ¿no? Y es en ese momento cuando este hombre, este clérigo, recoge todos esos casos de manera enciclopédica, él era enciclopedista también, y francés, recoge todos esos casos para tratar de argumentar de manera muy débil, lo que el atractivo del libro tiene, sobre todo está centrado en todos esos casos que relata, que son absolutamente curiosos, de tal manera que incluso el Papa de la época tuvo que intervenir y mandó varios legados papales a averiguar qué estaba pasando en esos territorios, en esos lugares, ¿no? Y él lo que hace es recoger todo eso para decir finalmente, en su argumento enciclopédico o racional, es que todos esos casos suceden así pues porque Dios tiene un plan determinado para todos esos seres y para todos esos vampiros. Es decir, no puede de alguna manera demostrar su no existencia y dice que su existencia se debe fundamentalmente a cuestiones religiosas, ¿no? Bien. Existen por voluntad divina. Es curioso que incluso dentro del enciclopedismo, filósofos como Voltaire o como Rousseau eran firmes creyentes en los vampiros en esta época, ¿eh? Es curioso cómo a través de estas epidemias vampíricas se extiende todo este entramado, ¿no? Con todo, la reacción contra este enciclopedismo se produjo sobre todo en las postrimerías del propio siglo XVIII, ¿no? Con la aparición de la sensibilidad romántica. Como magníficamente plasmó Goya en su célebre grabado vampírico, podéis ver ahí que hay lechuzas, pero con aspecto como vampírico, y Goya tiene varios grabados con vampiros, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. Esto es una gran verdad y sucede en determinadas épocas de la historia. Es justo cuando más predomina la razón, cuando más predomina la tecnología, cuando surgen todos estos monstruos. Bien, en todo caso, el vampiro literario es un fenómeno eminentemente romántico. Es decir, el vampiro que conocemos a través de la literatura, todos los grandes hitos, ¿no? Y fueron sobre todo los escritores ingleses los que le dieron forma dentro de los cauces del subgénero gótico, ¿no? La famosa velada del 16 de junio de 1816 en Villa Diodati, en aquel año sin verano en el que el volcán Tambora estalló en Indonesia y cubrió toda la faz de la tierra de oscuridad. Y por eso se le llamó este año el año sin verano. Y es entonces cuando se encuentran todos estos grandes genios, Lord Byron, que había alquilado Villa Diodati en las orillas del lago Le Mans, en Ginebra, y luego Percy Shelley, que iba acompañado por la que luego sería su esposa, Mary Shelley, en aquel momento su amante, su hermanastra, Claire Clairmont, y se juntan ahí en ese lugar y nacen dos grandes monstruos románticos, modernos, dos de los grandes mitos modernos, que son, pues eso, el monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein,
a la que también se tilda de vampiro en la obra de Mary Shelley, y, por supuesto, también en The Vampire, El vampiro, de John William Polidori. Este es el primer granito vampírico, es el primer relato de vampiros de la historia. Había habido unos cuantos poemas alemanes, la de Nora de Bürger, por ejemplo, La novia de Corinto de Goethe, pero es sobre todo en este contexto, ¿no?, donde surge el primer relato de vampiros. Tanto Mary Shelley como John William Polidori, que era el médico personal de Lord Byron, que era un hipocondríaco absoluto, no iba a ningún sitio sin sus médicos, y en este caso, bueno, se llevaron fatal, tan fatal que, bueno, Mary Shelley, por otras razones, sentía una presión muy grande por escribir, era hija de William Godwin y Mary Wollstonecraft, la gran pionera del feminismo, y siempre había tenido una especie de ansiedad por la escritura. Y Polidori realmente también escribe este relato para retratar a Lord Byron como Lord Ruthven, a Byron como un vampiro. Eso es un elemento que aparece en otras obras literarias. Byron había sido el que en una de esas noches ahí ellos leían una recopilación, una antología de relatos fantasmales que se llamaba Fantasmagoriana, eran relatos alemanes pero traducidos al francés. Y entonces Byron en una de esas noches estaban ahí aburridos, bueno, lo poco que se aburría esta gente, pero en un momento de estos, pues dijo, a ver quién es capaz, hizo una apuesta para ver quién era capaz de escribir el mejor relato gótico, el mejor relato de todos aquellos. A Shelley y a él mismo se le olvidaba al día siguiente, cuando mejoró un poco el tiempo y se fueron a navegar, cosa que luego le costaría la vida a Shelley. Y Polidori y Mary Shelley se quedaron con esa ansiedad por la escritura, por escribir un relato. Y los dos escribieron. Frankenstein empezó como el Quijote con un relato que luego expandiría, y Polidori escribió su venganza literaria contra Byron. Byron también, aunque no negó, escribió un fragmento, aparece también ahí, un fragmento de una historia, un fragmento de un relato que seguramente Polidori conocería. Cuando se publica The Vampire en París en 1819, Byron entra en cólera porque le atribuyen el relato. Y él queda, ¿cómo voy a ser yo el que ha escrito esta porquería, ¿no? Que además le retrataba y él seguramente lo sabía, ¿no? Y es entonces cuando Polidori en aquel momento no tenía ningún interés en nada de estas cuestiones, y él le envía al editor su fragmento, ese fragmento vampírico, un pequeño fragmento en el que se ve claramente, pues, quién leyó primero al otro, eso es lo que no sabemos muy bien. Seguramente Polidori a Byron, ¿no? Y a pesar de todo eso, y dijo que cambiaran el nombre, etcétera, no lo cambiaron porque el nombre de Lord Byron vendía muchísimo más que el de Polidori, el que nadie conocía, ¿no? Entonces se transmitió siempre el vampiro como de Byron hasta, pues, tiempos relativamente recientes, ¿no? Siguió con su nombre, ¿no? Y esta es la historia un poco de ese primer relato en el que aparece un vampiro psíquico y un elemento fundamental dentro del vampirismo literario, que es el vampiro como catalizador del deseo de las mujeres, como un personaje que desata el deseo en el ámbito femenino, ¿no? Y esto es lo que sucede con ese Lord Ruthven, que no chupa sangre ni nada de esto, pero que es una especie de vampiro psíquico que acaba, no os voy a hacer un spoiler por si lo leéis, pero que acaba de manera bastante negativa para el personaje que representa a Polidori, ¿no? Por otra parte, en el otro lado del Atlántico, pues tenemos la presencia de Edgar Allan Poe, que recoge varios elementos vampíricos en distintas representaciones de mujeres revinientes de alguna manera y que están entroncadas de alguna forma con lo vampírico, con la femme fatale, con el mito un poco de la femme fatale, en esos relatos como la Higia, Berenice, Morella. Y él decía, ¿no?, siempre que la muerte de una mujer hermosa es incuestionablemente el tema más poético del mundo.
ahí lo dejó, tranquilamente, se quedó ahí tan tranquilo. Pero lo cierto es que estos personajes tienen ese eco vampírico que lo vincula con el tema, con el motivo de la femme fatale, de la mujer fatal, ¿no? De vuelta en Inglaterra, no tenemos el vampiro adentrándose en el universo de la cultura popular. Varney el vampiro, o el festín de sangre, es el primer ejemplo es una obra inabarcable, como de casi 1000 páginas. No ha sido traducida una parte al castellano, pero no está traducida completa. Pero vamos, para leerla hay que tener mucho fervor vampírico. Pero es muy interesante porque aparece eso, el vampiro. Este es el primer vampiro chupasangres, es el primer vampiro que se alimenta de la sangre de las víctimas. Ya en época victoriana, en 1847, aparece esta obra, ¿no?, que es un vampiro aristocrático y que también causa una irresistible atracción en los personajes femeninos, ¿no? También de una naturaleza eminentemente dinámica. Es precursor de esos vampiros existenciales que sienten pues una tremenda desesperación por tener que vivir eternamente. De hecho, él se tira, como Empédocles, se tira al Etna en un momento en que el volcán está en erupción para terminar con su existencia, ¿no? Y sería un año después, en 1848, cuando aparecería el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que eran exiliados alemanes en Inglaterra en aquel entonces, ¿no? Y habían contemplado las condiciones deplorables en las que trabajaba el ya incipiente proletariado industrial en aquel momento. El manifiesto comienza con las palabras: un espectro embruja o cautiva a Europa. El espectro, el fantasma del comunismo. Es muy interesante porque veréis que luego, por ejemplo, él equipararía en el Capital al vampiro con el capital, con el propio capital, con el dinero. Es decir, es curioso, el fantasma es visto de manera positiva. Está en la época dorada también de los fantasmas en la literatura gótica victoriana, ¿no? Pero el fantasma está visto de manera, digamos, positiva frente al vampiro, que está visto como capital de manera negativa. Y lo dice en esa frase que tenéis ahí, que traduzco: el capital es trabajo muerto, que como el vampiro vive solamente de chupar el trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa. Y en esta imagen podéis contemplar también una alegoría, una especie de alegoría del socialismo, ahuyentando al vampiro del capitalismo, la hipocresía religiosa y los partidos políticos. Es decir, todo eso está visto como, y bueno, no le faltaba cierta razón, en fin, pero tampoco quiero. Paradójicamente, porque Marx era judío, como sabéis, se produce en este periodo histórico la identificación, ¿no?, a través de identificación del capital con el judío, siempre esta imagen arquetípica que viene de muy lejos, fundamentalmente también en la Edad Media, relacionado con el antisemitismo más brutal, ¿no? Esa identificación entre el judío y el dinero y el capital, ¿no? Y por lo tanto la imagen, por extensión, del judío como vampiro. Y ahí lo tenéis, la representación ahí del presidente de unos grandes almacenes, centrándose sobre todo pues en las calaveras, en los muertos de los trabajadores, ¿no? Bien, el segundo granito vampírico para mí, desde el vampiro de Polidori, sería este desasosegante y siniestro, esta narración, para mí, uno de los mejores relatos de vampiros. Nunca me olvidaré, siempre lo cuento, que era cuando lo leí, estuve como 3 o 4 noches sin dormir, realmente. Ahora ya estudia uno que si es un vampiro lésbico, etcétera, etcétera. Yo no sé lo que percibí en aquel momento, pero en la ya lejana infancia, realmente fue una obra que me conmovió profundamente y que me tuvo pues varias noches sin dormir, ¿no? Realmente genera y crea un suspense impresionante, Sheridan Le Fanu en Carmila, ¿no? Un relato que se emplaza en Estiria, en los confines del Oriente Europeo, donde las epidemias vampíricas, y
aparece una narradora, Laura, que cuenta su relación con una vampira también adolescente. Es un relato del paso de la pubertad a la adolescencia o a la juventud, ¿no? Esos vampiros adolescentes laten ello, ¿no?, de manera simbólica el miedo a la sangre, el miedo a la menstruación, en el caso de esta niña, ¿no?, de alguna forma que va pasando en esa etapa liminal de la adolescencia, con ese miedo simbólico a la menstruación y al paso a la edad adulta. Yo esto no lo vi evidentemente cuando tenía 12 años, pero realmente es un relato absolutamente terrorífico y muy, muy recomendable, ¿no? Sheridan Le Fanu era irlandés, ¿no? Y por razones obvias, pues Irlanda ha sido uno de los focos principales a lo largo de la tradición vampírica, que luego culmina en Drácula, de Bram Stoker, también irlandés, ¿no? La particular situación sociopolítica de la isla, que estaba sometida en la época victoriana al Imperio Británico, se refleja en esta etapa en alegorías políticas. Mirad esta relación que hemos visto con Marx entre lo político y el vampiro, ¿no? Y así aparece, por ejemplo, en El vampiro irlandés, que del ilustrador inglés John Tenniel, en el año 1885, que refleja a la Irish National League, republicana, una asociación republicana política, ¿no?, con un vampiro. Por cierto, el vampiro se parece muchísimo a Bram Stoker, si lo veis luego en el retrato, si lo habéis visto, curiosamente. Ese vampiro en realidad es Parnell, que es, digamos, pues la gran figura republicana contra el poder británico, contra el poder inglés en aquel momento. Pero Tenniel, como es inglés, lo refleja como un vampiro, vampirizando, chupando la sangre de Irlanda. Pero desde Irlanda le contestaron, ¿no?, un poco tiempo después, en el 7 de noviembre, y aparece el vampiro inglés. Erin, que es Irlanda, ¿no?, que es Charles Stuart Parnell, este personaje que os digo, aparece ahí espantando al gobierno inglés, con el British Rule, y aparece ahí completamente, como veis, monstruoso, y casi grotesco más que monstruoso, ¿no es cierto? O sea que veis que en cada sitio se percibe de una manera distinta el mismo icono, que en este caso es el vampiro, ¿no? Y Irlanda ha sido uno de los focos principales, ¿no?, como ya digo, del vampirismo literario. Pero son rarísimos los relatos vampíricos que transcurren o que tienen lugar en Irlanda, ¿no? Uno de ellos, es el único que conozco realmente, y si alguna vez os encontráis os agradeceré que me lo transmitáis. Este relato de Julian Hawthorne, que era hijo de Nathaniel Hawthorne, el autor de La letra escarlata, el gran autor americano, ¿no? Y en este relato, La tumba de Ethelyn Fionnuala, que es espectacularmente bueno, es un relato decadente que transcurre en Irlanda, pues eso, en lo que ellos denominan el Samhain, que es el Samhain, lo pronuncian así normalmente aquí, que es el antecedente del Halloween, ¿de acuerdo? Y en ese momento aparece una historia realmente magnífica, ¿no?, de unos americanos, Hawthorne era americano, que en Irlanda pues tiene un encuentro también con una especie de fan fatal estatal, Ethelyn Fionnuala, que es un personaje del folclore irlandés, ¿no? Es un relato que verdaderamente merece mucho la pena leer y disfrutar. Bien, y todos estos exponentes, seguramente Bram Stoker leyó casi muy seguramente lo leyó y le influyó de alguna manera. En 1897 aparece la gran obra vampírica por excelencia, que todavía pues, se escribe mucho sobre ella y se seguirá escribiendo, porque se empezó tarde a escribir sobre. Pensad que lo gótico a mí me costó muchísimo, por ejemplo, cuando empecé a dar clase, poner de lectura Frankenstein y no digamos Drácula. Ya lo conseguí cuando ya era profesor titular y hacía lo que un poco, no lo que me daba la gana, pero bueno, más o menos me toleraban. Pensad que y lo sabe perfectamente Marjorie, David, etcétera, que toda la estética gótica ha llegado de manera muy tardía porque estaba muy mal mirada, era de alguna forma contracultural, ¿no? Pues bien, el Drácula de Bram Stoker es una novela que refleja
todas las obsesiones y ansiedades del victorianismo tardío, de esa etapa tan absolutamente sugerente y fascinante, ¿no? En su prodigiosa polisemia, no sé si lo podréis ver bien, sí, la figura de Drácula es epítome de distintos tipos de otredad o de alteridad, ¿no? Entre las que destacan, hay más, ¿no? Pero sobre todo la alteridad sexual, con el vampiro como catalizador del deseo femenino, y la representación de vampiras sexualmente asertivas, la alteridad colonial e imperial, los miedos de lo que se llama colonización a la inversa, es decir, claro, los súbditos del imperio iban a todas estas colonias, a todos estos lugares del imperio, para explotarlo principalmente, ¿no? Luego se inventaban otras razones o algunos se las creían, lógicamente. Pero indudablemente también hay muchísimos escritores que reflejan este miedo a que aquellos a los que estás invadiendo vayan a invadirte a ti después. Esto metafóricamente está expresado, o sea, realmente en la realidad está expresado en el miedo a la inmigración. Claro, la inmigración, claramente, ¿no? Que se ve como monstruosa en muchos casos, no tenéis más que leer noticias al respecto, ¿no? Y luego la alteridad social, que ya hemos visto, ¿no? Pues por ejemplo en Marx y Engels y en otras obras, El vampiro como capital, y también la alteridad racial, esa alteridad racial que aparece en Drácula. Drácula aparece tipificado como judío, claramente, y también con rasgos bestiales. Se puede metamorfosear en lobo, tiene pelo en la palma de la mano. Las pocas descripciones que hay, porque de estos monstruos las descripciones son mínimas, lo cual hacen bien. Somos nosotros los que ponemos la fantasía, y lo malo es que nosotros, lectores del siglo XXI, XX y XXI, en mi caso, pues tienes ya los iconos cinematográficos que nos han mediatizado completamente la visión, la lectura de unas obras en las que el monstruo no se describe, y eso es lo que da más miedo, eso es lo que produce más terror, ¿no? De alguna forma. Pues bien, aparece con esos rasgos bestiales, con ese, sabéis que el origen de las especies, si no recuerdo mal, de Darwin, es del año 1859, y hay todo ese miedo también, todo ese aldabonazo al narcisismo humano que supone descubrir que venimos que bueno, podemos ser creados o lo que sea por Dios, etcétera, pero que descendemos de un simio, de un primate, ¿no? Eso, por supuesto, ahora todavía hay quien no lo tiene asumido, pero bueno, pero de alguna forma es un elemento importantísimo que en aquel instante supuso un choque tremendo, ¿no? En las conciencias de la gente, ¿no? Y ese darwinismo, ¿no? A la inversa, no una evolución, sino una involución. Esto aparece bastante representado en la época. Bien, son muy sugerentes las interpretaciones sexuales de la novela stokeriana, ¿no? Que recoge de manera simbólica la ambigüedad sexual de la época victoriana, donde la mujer es el ángel del hogar. Hay un poema de 1837 de Coventry Patmore que se titula así, The Angel in the House. La dama victoriana tiene que ser ese ángel que se ocupa del marido, que se ocupa de los hijos, que se ocupa de la casa, de la familia, y que no decían que luego no tiene tiempo para nada suyo, por supuesto. Este es uno de los grandes problemas de las escritoras victorianas, ¿no? Sobre todo las de escritura fantástica, ¿no? Pues bien, frente a eso está el otro polo, que es la mujer, pues como la mujer caída, esa especie de ángel caído, de prostituta, etcétera, que es, digamos que prácticamente no hay término medio, será una cosa o será otra, ¿no? Es una perspectiva terrible, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones de género femeninas y masculinas, ¿no? Bien, esas son las tres vampiras que acosan a Jonathan Harker. Posiblemente ese episodio al comienzo de Drácula, ese comienzo absolutamente magistral, en el castillo de Drácula, pudo estar muy inspirado por ese cuadro que veis ahí de Philip Burne-Jones, que además lo tituló en francés Le Vampire. No la vampira, sino el vampiro. Curioso, por alguna razón. Daos cuenta que este cuadro fue tremendamente escandaloso, porque representa una postura, representa una situación en términos sexuales absolutamente prohibida dentro de
Luego cada uno haría en su casa lo que quisiera, como podéis imaginar, pero desde el punto de vista de la decencia en la época victoriana, se percibe como absolutamente transgresor y absolutamente escandaloso. Y eso es lo que sucede también en Drácula. Normalmente es el hombre el que conquista, etcétera, etcétera, pero sin embargo aquí aparece justo esta otra perspectiva del hombre quedándose exangüe ante el ataque de las vampiras, de la femme fatale, de la mujer fatal, ¿no? Este cuadro lo vio precisamente, lo contempló Stoker unos meses antes de publicarse Drácula, ¿no? En la New Gallery de Londres. Fue muy, muy escandaloso, pero todo el mundo fue a verlo, por lo que he podido colegir de crónicas de la época y periódicos. Bien, ¿qué ocurre después de Drácula? Pues como siempre que hay algo que llega como a una especie de culminación, como el Quijote con la novela de caballerías, pues a partir de ahí ya casi no hay novela de caballerías. Y, a ver, lo que tiene el vampiro es que tiene una capacidad proteica para transformarse, para cambiar, para modificarse, para metamorfosearse, ¿no? Y lo que sí sucede que en términos literarios pues sufre una especie de un lento languidecer, ¿no? Pasando el testigo de su protagonismo literario a la gran pantalla. Es decir, hay un cambio digamos, del libro, de la obra literaria, al cine, ¿de acuerdo? Es la gran transformación. Y luego, por otra parte, también va desde el viejo mundo hasta el nuevo mundo, porque la mayoría de películas se harán en los Estados Unidos. Es el momento climático en el que evoluciona el cine desde el cine mudo. Bueno, ahí tenéis varios relatos, porque lo que ocurre sobre todo es que el vampiro nunca estuvo en el mainstream, pero digamos que las obras de las que he hablado hasta ahora tenían una cierta consideración literaria, que fueron muy discutidas y debatibles. Pero a partir de ahí pasa a estar en la cultura popular, en la contracultura, y sobre todo en Estados Unidos en las revistas americanas como Weird Tales, como The Unknown, etc., ¿no? Todos estos relatos que aparecen ahí, de Benson, de Lovecraft, de Pierce, de Wellman, etc., son relatos que aparecen en esa primera mitad del siglo XX y que recogen pues todas esas, sobre todo sesiones americanas, ¿no? Muy de esta época. Y hablaré de algún caso sobre esto. Ahora vuelvo un poco atrás. Tenemos el Nosferatu de Murnau, levemente basado en Drácula. Hay una historia y no os voy a aburrir con ella, de la viuda de Stoker, que no le cedió los derechos a Murnau para hacer Drácula como tal. Entonces fue por lo que hizo Nosferatu. Como veis ahí también las consecuencias, es una película del expresionismo alemán, es el vampiro expresionista, y que tiene también referencias muy claras a la política de la República de Weimar en aquel momento, al judío, al antisemitismo de aquel momento en Alemania, ¿no? Tenemos el Drácula de Todd Browning del año 1931, que es, pues digamos, un vampiro estático. Bela Lugosi no sabía prácticamente hablar inglés. Entonces, I am Drácula, ¿no? Con ese acento húngaro, pero era húngaro, entonces apenas sabía hablar. Por lo tanto, no podía expresarse. Está medio camino entre el cine mudo y ya el cine sonoro, ¿no? Pero es muy interesante porque sobre todo basa su atracción en la mirada. Sobre todo son las miradas completamente expresionistas, ¿no? Y otra versión de Drácula, Terence Fisher, El horror de Drácula, Horror of Dracula, del año 58, con Christopher Lee, que es justo todo lo contrario. Lo importante es que este es Drácula en Technicolor. Por eso sale la sangre todo el tiempo, constantemente. Hay un fetichismo de la sangre. Si veis el comienzo de la película, de pronto toda la pantalla se llena de rojo, se llena de sangre. Y luego también aparecen una gran cantidad de vampiras voluptuosas, ¿no? Con poca ropa. En aquel tiempo también, hombre, ya en el 58 menos, pero también para la gente, digamos, pues eso, más puritana, pues supuso también una especie de escándalo, ¿no? Los colmillos es un vampiro dinámico que se mueve aquí y allá,
casi atlético, que realiza como proezas atléticas, ¿no? Y aparece esa carnalidad y ese fetichismo de la sangre. Por otra parte, el Drácula de John Badham, del año 1979, con Frank Langella, en el papel de... me comía ahí el apellido, es Frank Langella. Y Frank Langella, sobre todo, se centra en ese hipnotismo, en esa capacidad para atraer a las mujeres, para atraer a los personajes femeninos, a Mina, a Lucy, etcétera, ¿no? Sobre todo. Todo esto desembocará, como ahora veremos, que me salto un poco la trayectoria, desembocará en el Drácula de Coppola, fundamentalmente. Ahora hablaré de ello. Bien. Mientras tanto, ¿qué pasaba en términos literarios? Pues algo que aparece también en esas pulp fictions de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, que es el miedo al invasor. En este caso, estamos en el contexto de la Guerra Fría, y es el momento en el que todos los monstruos o todos los alienígenas vienen del comunismo de alguna forma, para los otros del capitalismo, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, I Am Legend, Soy Leyenda. Tenemos también en esta novela lo que se persigue, aparte de que aparece un contexto de enfermedad y de pandemia, etc., también hay como un giro del vampiro hacia el zombie, algo que está absolutamente de moda en estos momentos, ¿no? O sea, el vampiro evoluciona y la figura de terror ya no va a ser tanto lo vampírico como esa transformación en el zombie, ¿no? Y, por supuesto, también el vampiro se adentra mucho más en la cultura popular con la unión entre el vampiro y el cómic, ¿no? En Marvel, por ejemplo, aparece The Tomb of Dracula, Dracula Lives, ahí. Y Blade, por ejemplo, también, o sea, hay luego de lo que sale pues una versión cinematográfica como tenéis ahí, incluso con varias entregas de la saga, ¿no? Relacionado sobre todo con Drácula casi como superhéroe de alguna manera, como figura de terror, pero al mismo tiempo como en una evolución hacia el superhéroe. Proliferan en el cine los cazadores de vampiros, llegando incluso, o sea, tenéis ahí, pues por ejemplo, Abierto hasta el amanecer, Vampires de John Carpenter, y hasta el propio Abraham Lincoln se convierte en cazador de vampiros en esa película de 2012, ¿no? Y por supuesto esto también aparece en las series vampíricas como Buffy, Vampire Slayer, que a su vez pues desemboca también en un cómic, ¿no? Y todas estas series vampíricas, ¿no? Que aparecen ahí, cazadores de vampiros. Pero digamos que el último granito desde mi punto de vista de la literatura y el cine vampírico, bueno, ha habido ahora una está por ahí, no he tenido tiempo de verla, si alguien la vio a lo mejor puede decirme algo ahora en el coloquio, ¿no? Salem Slot, el misterio de Salem Slot, mi amigo y compañero Julio Ángel Olivares ha escrito un estudio magistral, no es porque sea mi amigo y le quiera mucho, pero es verdad que es un estudio magistral sobre esta novela y sobre la película él escribió su tesis sobre Salem Slot, ¿no? Y bien, pues es una obra magnífica que representa el temor al vampiro en una pequeña comunidad americana. O sea, ahora es al revés, es justo el vampiro del viejo mundo, Barlow, el que va a vampirizar a toda una comunidad aparentemente tranquila, etcétera, pero que tiene por dentro un germen que despierta el ataque del vampiro, ¿no? Es un vampiro pues muy terrorífico, muy impresionante. Para mí es la mejor novela de Stephen King con diferencia, y hay otras que me gustan, ¿eh? Y ahí tiene pues una de las escenas fundamentales, también uno de los grandes terrores, que es el niño monstruoso. Los niños son monstruosos per se, pero eso lo podéis saber, pero hacemos como que no. Entonces, cuando aparece el niño, ¿no? como vampiro, es uno de los grandes terrores de la civilización, de la sociedad, ¿no? Porque un niño que chupa sangre, que también, de alguna manera, metafórica,
Y ahí aparece esa imagen, esa escena, ese episodio en la película de Salem's Lot, que está inspirado claramente para mí en Cumbres Borrascosas, en Wuthering Heights de Emily Bronte, y que representa pues esa imagen, ese let me in, déjame entrar, que ha aparecido en quizás algunas de las últimas grandes películas, me voy a decir buenas o malas porque ya se me nota aquí de los prejuicios, pero bueno, Let the Right One In, una película sueca, y Let Me In, la versión americana, que es pues una película bastante terrorífica. Pero el vampiro evolucionaría, y fijaos, ya en el mismo año en que se publica Salem's Lot, se publica la primera entrega de las crónicas vampíricas de Anne Rice, Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro. Ya un poco antes había aparecido esa novela de Fred Saberhagen, The Dracula Tape, en el que Drácula, el personaje de Drácula, habla y cuenta su historia en primera persona. Pero Anne Rice lo lleva todavía más lejos en toda esta saga, donde el vampiro se confiesa por primera vez. Escuchamos a los vampiros hablar y contar su historia, ¿no? Claramente los vampiros de Anne Rice son vampiros posmodernos, no son vampiros que viven la condición humana, son more human than human, ¿no? Como los replicantes de Blade Runner, más humanos que los propios seres humanos. Son seres sentimentales, sobre todo Louis, por ejemplo, en esta primera película. También aparece una niña vampira, bueno, conocéis seguramente la historia de Anne Rice, ¿no? Que tuvo una hija con leucemia y el personaje de Claudia está basado en su hija fallecida, una especie de homenaje, ¿no? Y bien, también el vampiro aparece en esas versiones. El vampiro aparece también como un elemento decadente, ¿no? Un elemento de decadencia. Esas crónicas vampíricas que están pues, muy marcadas por las figuras femeninas, ¿no? La genealogía vampírica tiene una línea matrilineal, valga la redundancia, ¿no? El vampiro decadente, por ejemplo, de The Hunger, que está basado en una novela de Whitley Strieber, con un papel magnífico de David Bowie ahí como vampiro, hace un papel fantástico, ¿no? Y luego más tarde, de 2013, Only Lovers Left Alive. Bien, fijaos en ese lema, Nothing human loves forever. Nada humano ama para siempre, porque va a ser importante. Por supuesto, también hay recreaciones desde el punto de vista del género, ¿no? The Vampire Tapestry, de Suzy McKee, Charnas, pero sobre todo son muy interesantes de Gilda Stories, es una buena novela, donde aparece una detective lesbiana y afroamericana, es decir, que tiene todo tipo de alteridad posible, ¿no? Y que también además es vampira, es decir, lo tiene todo, de alguna manera, no todos los emblemas de alteridad, pero es una novela muy interesante. Yo accedí a ella pues un poco, no por el tema en sí, o por el personaje en sí, pero realmente es una novela que te atrapa. Y Night Bites es una colección, una antología de relatos de vampiros lésbicos, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos también las cartas de Mina Harker, de Dodie Bellamy, donde aparece el personaje de Mina Harker, convertida en vampira, porque ha sido vampirizada por Drácula y no se puede quitar ese estigma, contando una serie de cuestiones. Lo más interesante de todo esto es que luego leáis alguna de estas novelas, ¿no? Porque son realmente significativas y entretenidas, además, y curiosas desde el punto de vista cultural. Bien, el vampiro contracultural, son las novelas de Poppy de The Bride, Los Souls, o por ejemplo también Jóvenes Ocultos, donde aparece ese vampiro contracultural, ese vampiro como elemento en contra de la sociedad, ese vampiro que está en los márgenes, siempre sucede de alguna forma, en los márgenes de lo permisible dentro de la sociedad. Y claro, el gran hito, digamos, cinematográfico, la película que estaba llamada, Coppola lo quiso así. Yo el problema que le veo, tengo mi problema con esta película, el problema fundamental es que se titula Bram Stoker's Drácula. Y no es eso, es decir, no es el Drácula de Bram Stoker, no es una obra fiel
a la novela de Bram Stoker. Entonces, teniendo todas las posibilidades de hacer pues, el Drácula definitivo, la verdad es que ha habido pues, una serie de la BBC de hace 2 o 3 años, pero poco más se ha hecho sobre Drácula porque de alguna manera este Drácula de Coppola, no de Bram Stoker, ha llegado como a un punto de no retorno, ¿no? Estéticamente la película es impecable, es magnífica, la interpretación, todo. El problema de alguna manera es que hay gente que compra el guión de la película creyendo que es la novela de Bram Stoker, claro, porque es Bram Stoker's Drácula. Y este es el problema. Y hay otro problema, y no tengo nada contra el amor. Love never dies. El amor nunca muere. Drácula no es una novela romántica. Si la habéis leído, es una novela terrorífica. Lo que todos los reseñistas de la época destacan es que les produce auténtico pavor. No saben qué hacer exactamente con ello. Todas estas interpretaciones que estoy dando yo son contemporáneas, ¿no? De alguna forma, casi contemporáneas. En aquel momento lo que hizo es espantar completamente a los lectores, ¿no? Y lectoras, por supuesto. Siempre han sido muchas en el género gótico, ¿no? En lo gótico. Pues bien, ese Love Never Dies, que es esa historia de amor a través del tiempo, etcétera, que es muy bonita para hacerlo pues como una cosa exenta, el problema es que Drácula no tiene para nada ese componente. No digo que no haya amor en la novela, lo hay en otras formas muy diferentes y oblicuas, ¿no? ¿Y a qué da lugar esto? Pues a que el amor nunca muere, y aquí tenemos a Crepúsculo, ¿no? Aquí tenemos vampiros. ¿Cuál es la cuestión fundamental que, bueno, puede tener? Quiero decir, yo no quiero hacer juicios de valor sobre... la única cuestión es que el vampiro ha sido absolutamente despojado de su capacidad para dar miedo, para aterrorizar y para encantar, en este sentido. Estos son otros vampiros, son legítimos completamente. Como he dicho antes y como dice Nina Auerbach, los vampiros nos representan. Nuestros vampiros somos nosotros mismos. La sociedad que tenemos es la que representa a nuestros vampiros. Lo que nos tiene que dar un poco de miedo, porque hoy en día el monstruo que prolifera completamente es el zombie. Y lo tenéis en todas las películas, en todas las series, etcétera, etcétera. Interesante sin duda, culturalmente y como diversión, etcétera, etcétera. Pero ciertamente eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Hay un libro precioso de Fyodor Tsiolkovsky, el meme, ¿no? Ahí tenéis El Resplandor, la otra gran novela de Stephen King para mí, la segunda, con el desencantamiento del vampiro. Ahí tenéis ahí. Jack Torrance no tiene ni que darle al hacha ni nada, ya entra con Twilight directamente. Hay un libro precioso que os recomiendo mucho, está traducido al español en la editorial Taurus, se llama Imágenes desencantadas, Disenchanted Images. Es de un profesor americano, Fyodor Tsiolkovsky, que habla precisamente de esto, que cómo aquellas cosas que a la sociedad le producen desasosiego, miedo, etcétera, estas sensaciones uncanny, desasosegantes, de inquietante extrañeza, todas estas imágenes lo que hacen es desemantizar todas esas figuras de miedo, de terror, etcétera. Por supuesto, el miedo seguirá, se encauza por otros derroteros, ¿no? Pero lo cierto es que ya hay otras figuras que le costará muchísimo al vampiro recuperar su imagen terrorífica, de alguna manera, a través de todas estas recreaciones posmodernas, que son interesantes en sí, entretenidas, cada uno pues lo puede juzgar según sus gustos y aficiones, ¿no? Pero lo cierto es que precisamente todos estos monstruos han ido perdiendo toda esa referencialidad de terror, ¿no? De alguna manera. Como yo me dedico a ello, lo veo como una pena, pero claro, otra gente lo verá de otra manera distinta. Es lo que os decía antes, ¿no? Desde el momento en que el monstruo literario pasa a la pantalla, el monstruo de Frankenstein no es Boris Karloff, que apenas puede hablar, es un ser absolutamente locuaz. Yo sobre todo recomiendo siempre ir a las fuentes, porque son obras absolutamente magníficas, apasionantes y que realmente enganchan la lectura, ¿no? Frankenstein, Drácula, Jekyll and Hyde, etc. Todas estas obras son grandes obras de la literatura que se desconocen porque se conocen todas las otras versiones, ¿no?
Y bien, pues esto es todo lo que tenía que decir. Ahí tenéis también ahí, aunque para mí esto es engañoso, yo que ahí Drácula esté tapándose la visión de frente a Crepúsculo. Ya digo que ese Love Never Dies que aparece en el Drácula de Coppola anuncia de alguna forma lo que iba a venir en ese sentido. Y aquí tenemos a Bram Stoker preguntándole a los personajes de Crepúsculo: ¿qué le hicisteis? ¿Qué a los vampiros? ¿Qué le hicisteis a los vampiros? Eso es. Pues muchas gracias. Ahí os pongo la antología. Muchas gracias. No sé si habrá tiempo a lo mejor para preguntas. Tenemos, genial. Si tenéis preguntas. Gracias, David. Buenas tardes. Gracias, doctor Ballesteros, por esta retrospectiva tan apabullante que nos ha brindado. Un poco ahí... Muy rápidamente. Apabullante es la palabra que sí. Muy rápidamente, porque seguro habrá tertulia y voy a intentar ser lo más breve posible. Por un lado, decirle que por favor no vea la segunda parte de, ya sabe cuál, ¿no? Sí, Deje a James Mason en paz, a David Soul, y no vea esa segunda parte que es absolutamente infumable y oportunista. Mi hermano me lo ha dicho, no se te ocurra, pero claro, al final la curiosidad me llevará a ver. Por otro lado, ha faltado imperdonable, la adición de Abel Ferrara. Sí, lo que pasa es que Abel Ferrara, claro, es italiano, etcétera, es de la... Y entonces, efectivamente, la adicción está muy relacionado con The Hunger, etcétera. Hay muchas películas que no he citado, ha sido un poco por prisa, pero está genial que lo digas porque es una doy gran... por seguro que conociéndole ha sido por temas de tiempo. Es una gran película y por último, de vampiros. Por último, algo personal. Cuando usted ha dicho que leyó a Carmila de Sheridan Le Fanu, durante 2-3 noches le mantuvieron a usted al filo de calofrío y de no dormir. Quisiera saber, alguien tan erudito como usted y tan buscador de oro, estoy seguro que la pudo leer incluso en original, en inglés. No, la leí, era un chaval de 12 años entonces o así. Es igual, usted con 12 años era una persona precoz. Bueno, sí, puede ser, en algunas cosas. ¿Vale? No, y era, en caso de que la hubiera leído, como es el caso traducida, doy también por seguro que supo de quién era la traducción. Porque no es lo mismo leer a Sheridan Le Fanu en inglés original que alguien que ha leído a Sheridan Le Fanu y lo que hace es traducirlo, no estás leyendo al original. Claro. Eso se está, de alguna manera, se está pervirtiendo más rápido. Claro. Tú lees a Luis Ferdinand Felín y lees Viaje al fin de la noche, Voyage à bout de la nuit, y no es lo mismo leer eso que una traducción, pero claro, si el traductor es Carlos Manzano, me descubro con ese traductor. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Quién tradujo a Carmila en esos 12 años que tuvo usted en un momento dado? Muchas gracias, doctor Ballesteros. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu intervención absolutamente significativa. No venía el nombre del traductor, era un libro que muy bien encuadernado, muy bonito así, que ponía 3 historias de vampiros. Una era Carmila, otra era El vampiro de Paul Féval, y la otra no la recuerdo, fíjate, no recuerdo. Esas 2 me dejaron, también la otra fue desasosegante, pero no aparecía el nombre del traductor y claro, no puedo juzgar ahora. Aquí la he traducido yo, porque no podía perderme de no traducir Carmila, así que les dije, yo me ocupo de esto. Entonces, que es un trabajo, pero bueno, porque es la más larga, claro, es casi no es un cuento, no es una novela, es un poco ahí. Y la verdad es que yo recuerdo, claro, en esa época se recuerdan las sensaciones. En los años 70 las traducciones, de todas maneras, no eran excesivamente buenas. Eran poco fieles porque poca gente, o sea, eran traductores un poco que hacían casi una recreación de la obra más que una traducción como tal. Lo que no sabían o no podían, ahora mismo haces así, buscas algo en internet y te sale la traducción con inteligencia artificial. Yo la he hecho sin inteligencia artificial. Pero realmente es increíble, ¿eh? O sea, es que metes un texto y te lo saca
que solo tienes que retocar aquí y allá. Es tan vampírico como eso, ¿eh? Es tremendamente vampírica. Entonces no te puedo decir quién fue, pero me dejó una tremenda huella. La verdad que sí. Muchas gracias a ti. Más. Bueno, en primer lugar quería agradecer, ¿no?, la charla porque ha sido increíble. Había libros que no lo conocía, que seguramente lo voy a buscar porque me encanta muchísimo el mundo vampírico. Y cuando usted ha hablado de Blade, por ejemplo, ¿no?, del mundo de los cómics, que al final se traslada a todos los lados, cómics, película, teatro, etc. Me he recordado muchísimo Vampiro la Mascarada, videojuego y Vampiro la Mascarada, que a mí me tocó jugar de roleplay, que es cuando ya entré de lleno en los años 90, que creo que vale la pena mencionarlo porque fue una revolución total en el mundo del roleplay, que antes era cosas de niños. Y Vampiro la Mascarada creo que es, además de la riqueza de detalles que hay de las facciones, hicieron una serie, de hecho, que no tuvo tanto éxito. Sí. Pero claro, creo que vale la pena, para quien no conozca, vale la pena leerlo, Totalmente porque es muy, muy interesante. Claro, no he tocado, más que nada me interesaba centrarme en el cine y luego, pues, perdón, en la literatura y el cine, que va pues muy, muy intrínsecamente unido. Pero es cierto, lo que pasa es que, daos cuenta, vivimos una época tremendamente vertiginosa en la que hace nada estábamos jugando a juegos de rol y ahora directamente es el videojuego, y dentro de nada será la realidad, ya es la realidad virtual casi prácticamente, ¿no? Y vamos a ver en qué acaba todo esto. Es verdaderamente, es curioso, no sé, y da un poco de miedo realmente todo lo vertiginoso que es este mundo. Y ya digo, no hay nada más vampírico que Internet y bueno, pues eso, de nosotros como profesores, está aquí también mi compañero Ramón del Castillo, gran filósofo, y todo esto de la inteligencia artificial, no sabemos muy bien dónde va a llevar esto. Tenía el micrófono, Antonio, para preguntarte una cosa. Sí. Bueno, muchas gracias por el tocho. Y solo tres apuntes. Uno, ¿qué te pareció el baile de los vampiros de Polanski? Claro, no he abordado las parodias. Hay muchas parodias. Pero sí. Y luego otra es el personaje, el vampiro, que no quiere morder. ¿Y en qué película era unos vampiros que prefieren tomar un plasma artificial y no la sangre natural, y que además dejan de ser vampiros sobreexponiéndose a la luz? ¿Cuál era esa peli? Yo no me acuerdo. Daybreakers, exactamente. Interesantísimo, esto del vampiro que no quiere morder y entonces consume plasma. Y luego la última es que te voy a dar mañana, que voy a la UNED, un artículo de Zizek curiosísimo que tiene una hipótesis sobre el ascenso del zombie conforme decae el vampiro. Y la hipótesis es un poco, pero lo dice el mejor, que es mucho más divertido que nosotros, o por lo menos que yo, que el vampiro decae. No es que decaiga, lo que decae es esa forma de sexualidad posmoderna, ¿no? Trans, queer. Y lo que Zizek dice es que todavía el vampiro es integrable, se puede integrar en la sociedad, ¿no? Pero que el zombie representa, claro, el problema del zombie es que es tu padre muerto, no es el otro, es el mismo. Claro. No es la llegada del otro, es el horror de lo mismo, ¿no? Entonces te lo voy a pasar mañana. A ver. Genial, qué haces con ello. Te lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. De todas maneras, claro, del zombie, pero el zombie está evolucionando también de una manera que cada vez se va humanizando más. Claro, una cosa vi el otro día una película, a ver si me acuerdo, vamos. No la vi entera, la verdad, porque ya era un poco... Pero era un zombie adolescente que se enamora, claro, las zombies adolescentes se enamoran de él, y todo es una especie de Crepúsculo, pero con zombies. Entonces realmente no sabe uno cómo va a ser ya el paradigma de este punto de vista. Pero es absolutamente fascinante, totalmente. Sí, Zizek, no conozco ese artículo, así que te agradeceré mucho que me lo pases, genial. Y no sé si... Polanski sobre todo, a ver, porque las parodias de estas películas, el jovencito Frankenstein y el baile de los vampiros son quizás las mejores, ¿no? Otras de estas hay un poco con Leslie Nielsen y así un poco, en fin. A ver, es divertida y tiene su punto porque sobre todo hace un homenaje a otras películas vampíricas y se ve claramente que Polanski tiene ahí unos referentes
culturales significativos. Así que sí, vamos, me parece muy divertida, pero no he tocado, claro, las parodias un poco por falta de tiempo. Pero muchas gracias, porque es totalmente pertinente. Por favor. Lo primero, enhorabuena por la charla, por toda la información que nos ha dado, y quería saber su opinión de un aspecto social que a mí me parece curioso, ¿no? Es todas las publicaciones que se hacen de libros se quedan al aspecto de la literatura, las películas en el cinematográfico. Según su opinión, toda la escena gótica que ya viene antigua, real, ¿cree que es la representación de este gusto por lo otro y por lo oscuro y por el mundo de la noche? ¿Cree que es la representación real, social, de toda esta temática que estamos tratando, que sería única, ¿no? Con su forma de vestir, con su música? ¿Qué opinión tiene? Bueno, eso casi mis compañeros podrían perfectamente, que ellos son... A ver, yo soy gótico, pero ellos son más góticos que yo. Ellos son el epítome de lo gótico. Entonces, seguramente podrían... A ver, dentro de todas estas construcciones culturales hay algo de construcción, hay algo de, vamos a decirlo así, de pose, de alguna manera, bueno, porque sientes eso y quieres vivirlo de esa forma, ¿no? Entonces es muy interesante. Claro, lo gótico ha evolucionado mucho, eso desde la novela gótica a finales del XVIII, que es el comienzo de todo esto, de alguna manera, hasta hoy en día ha evolucionado de muchas formas y maneras, ¿no? Y bueno, cada cual, hay quien lo vive de manera diaria en su existencia, ¿no? Todo esto depende mucho de la perspectiva de cada cual. A mí me interesa como fenómeno cultural y es algo que, os voy a decir la verdad, yo entré en todo esto realmente a través de mi madre, que era una cinéfila. Ella trabajaba de figurante en el cine español de aquella época, le encantaba el cine y le encantaba la literatura detectivesca y de terror, y en vez de contarte Los Tres Cerditos, que también, pues te contaba Drácula. Quiero decir que a partir de ahí es como que se te va creando un caldo de cultivos. Hablo de mi experiencia personal. Entonces, eso influye muchísimo, indudablemente. O bien identificarse o bien rechazar, que es justo también lo contrario, porque mis padres hacen esto, voy a hacer yo justamente todo lo contrario. Es una postura muy, muy clara y evidente. Pero bueno, lo gótico, vivirlo de una u otra manera, es fascinante. Eso está claro, es así, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? ¿Y ellos qué os voy a contar? Con o sin ellas. Claro, claro. Efectivamente. Os recordamos que la antología de Antonio Ballesteros está a la venta aquí. Bueno, de mí y de tres compañeros bueno, más. Y de Julio Ángel Olivares y Eugenio de profesores Olivares. de la Universidad de Jaén. Sí, que ¿dónde está pues toda esta Bueno, la información mayoría ampliada? muchas de los relatos, porque es una antología de relatos, la mayoría de los que he hablado están ahí, sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Parece que... por ahí. ¿Algún comentario, lo que queráis? Sí, Pilar, no sé. Aprendo muchísimo de los coloquios, la verdad. Hola, muchas gracias por Buenas la noches. charla. Gracias. Justamente ahora que está hablando de la inteligencia artificial, ¿no cree que podría ser el vampiro de nuestros tiempos? Totalmente. Estando en la sombra, usando algoritmos opacos, aprovechándose del trabajo de los demás. Total, absolutamente, claro. Yo también me dedico a la traducción, entonces cuando ves lo que hace, claro, es absolutamente terrible. Es que no sé qué van a hacer en las facultades de traducción e interpretación, porque es increíble. O sea, es que pueden hacer. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que todavía no estamos viendo el principio. Y realmente, sobre todo, lo que ve uno cada vez más, es la tiranía de la tecnología, de alguna forma. La tecnología, casi siempre, por desgracia, por nuestra culpa, porque somos nosotros los que hacemos un mal uso. Yo me acuerdo, salió el vídeo, todo el mundo se veía 3 películas de vídeo todos los días. Sale no sé qué, las series, esto, lo otro. Somos adictivos, ahí está the addiction, efectivamente. Somos seres adictivos, entonces todo lo que... Y la tecnología, pues claro, es que es muy golosa de alguna manera, ¿no? Y sin lugar a dudas, todo esto, bueno, tenemos un problema, claro, porque un tiempo
decidimos quitar los exámenes para que la gente expresara su creatividad en trabajos, no te puedes fiar. Tienes que volver al examen allí viéndole la cara a los estudiantes, porque no puedes determinar si lo que ha escrito es suyo o de otra persona. O sea que sí me parece, y además como tú lo has descrito muy bien, porque tiene como una especie de proceso que resulta vampírico en sí mismo, de alguna manera, ¿no? Internet todo, es tremendamente, a ver, es utilísimo, es genial. Si hiciéramos buen uso de ello sería fantástico. El problema es el uso que podamos hacer de ello. Muchas gracias. Interesante. Sí. Muchas gracias por la charla. Me gustaría hacer una reflexión y a ver qué opina usted. Bueno, es una pregunta. Nos ha contado toda la literatura vampírica inglesa. ¿Por qué no hay? Es que estoy intentando hacer memoria y creo que no hay casi nada en español. No, es que eso es una de las grandes cuestiones de la literatura gótica. Ahora empieza a haber cosas, pero, sí, pero nos hemos tirado siglos, claro. En estos temas casi es más Totalmente. De fanfiction, de gente amateur que lo hace, pero en absolutamente la historia, es que no estoy recordando que hay, quitando el almohadón de Quiroga, no hay. Por ejemplo, bueno, en Hispanoamérica sí hay una tradición de escritura gótica muy, muy interesante y magnífica, absolutamente. Ya ver, el propio Borges, etcétera. Quiero decir que ya desde los pioneros del indigenismo hay toda una tradición que conecta con la fantasía y lo gótico. Por alguna razón, que luego no, este es un país realista. O sea, tú fíjate que cuando en la Edad Media está escribiendo todo el mundo sobre dragones, sobre tal, aquí es sangre, sudor y polvo, el Cid cabalga. Realismo puro y duro, es así. Y cuando escribe Cervantes el Quijote, escribe contra lo poco que hubo de literatura fantástica en la Edad Media, que es la novela de caballerías, donde aparecen engendros, etcétera y tal, se burla de ellas, hace una parodia y acaba prácticamente con ello. Y es la tradición fantástica, a ver, en el 19, un poco por los modelos británicos y franceses, un poco por esa especie de copia, pues sí que hay por ejemplo, David Roas, no sé si lo conocéis, que es un gran estudioso de la literatura fantástica en español, tanto en España como en Hispanoamérica. Y ha tenido que ir buscando, sobre todo por los periódicos y revistas del siglo XIX, allí en la hemeroteca y en las bibliotecas, ha ido buscando algunos ejemplos de esto. Pero lo cierto es que estamos viendo, iba a decir que estamos empezando a ver la luz, pero son más bien las sombras, evidentemente. Y ahora ya sí que de alguna manera hay ya gente que se dedica a la escritura fantástica, a la escritura gótica, a la escritura de terror. David Luna, por ejemplo. Hay muy buenos escritores jóvenes que eso están empezando, pero como tú bien dices, hasta hace bien poco no había casi nada. Es así. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Y le recordamos que la última cita de Sui Generis Madrid este año es el domingo a las 12 en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro, donde tendremos SGM Ciencia, que es nuestro apartado dedicado al cine, la literatura y la ciencia, y, como no, 70 años de Godzilla, Hombre. Kaijus y radiactividad, con una física teórica, un microbiólogo y, por supuesto, unos cuantos expertos en el cine de Godzilla. Qué bueno.